Bien, hermanos, esta noche estamos dando comienzo a la nueva serie de estudio como habíamos acordado o habíamos anunciado acerca del libro o la carta o el sermón, y ya lo veremos, a los hebreos. Vamos a estar cubriendo por las próximas semanas, posiblemente meses, sumergiéndonos en este documento tan importante para nuestra fe, con un mensaje muy singular, a diferencia de otros documentos del Nuevo Testamento, y que, bueno, nada, esperamos que pueda ser de edificación para nosotros, y que a lo largo de todo este camino que ahora tenemos por delante, el Señor nos ayude a poder asimilar todo su contenido. Eh, el tiempo que yo he estado explorándolo, en verdad es, bueno, fascinante. Dios nos permita, Dios nos permita avanzar y ver toda la riqueza que contiene Hebreos. Hoy va a ser una clase introductoria. Hoy vamos a acudir, si tienen su Biblia a la mano, sería útil, porque vamos a estar apelando a la carta propiamente, pero más que todo vamos a dar una panorámica básica. Trataré de que sea básica, aunque esto sí, voy a querer eh, transmitirle un poco de esta perspectiva, que se habla poco acerca de Hebreos y que es en verdad extraordinaria en su relación, en la relación que guarda, la conexión que hace Hebreos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, la ley y Cristo. De hecho, yo quería, antes de, cuando me debatía qué libro poder venir a estudiar, estaba casi definido por estudiar juntos Levíticos. Y yo sé que Levítico es uno de esos libros del Antiguo Testamento complejo, complicado, y no por el hecho de su contenido, sino porque justamente no es un libro, vamos a decir, de narrativa histórica, como podemos hallar en Éxodo o en Números o algún otro libro del Pentateuco, sino que es un libro muy cargado de leyes, de reglamentos, de ordenanzas, muchas que ya no aplican al pueblo del nuevo pacto. Sin embargo, Levíticos tiene en el corazón de Levíticos, está incrustado también toda la sombra del nuevo pacto, a través de toda la arquitectura propiamente, las leyes rituales, las leyes del tabernáculo y muchos otros aspectos. Vemos sombra de lo que apuntaba eventualmente a Cristo y al nuevo pacto. Entonces, por eso es que me motivaba ir a Levíticos, porque yo decía, bueno, nos va a ayudar, y más ahora nosotros, digo, como iglesia, que estamos profundizando y estudiando los domingos acerca de liturgia y toda la conexión histórica de la liturgia. Pues yo pensé y dije, bueno, Levítico nos va a ayudar a ver esa conexión un poco más clara. Sin embargo, Hebreos, de alguna manera, cuando estuvimos ahora en Fort Wayne, en enero pasado, estuvimos en el simposio, y Hebreo fue el tema de los dos primeros días de exegética, de estudio exegético del simposio. Y Hebreo, pues, para mí fue igualmente fascinante. Ver las exposiciones que ahí se presentaron sobre Hebreo y la conexión con el Antiguo Testamento, con Levíticos precisamente. Entonces, esa dupla, Levíticos, Hebreos, se vuelve fundamental para poder entender el plan de redención
y para poder entender también el aspecto litúrgico, la carga litúrgica de la fe cristiana. Esos dos libros, Levíticos y Hebreos. Eh, Anyway, tuve que definirme, tuve que perfilarme por uno de ellos y al final, pues como ya ustedes ven, me perfilé por Hebreos. Creo que va a ser quizás más, lo que me motivó Hebreo es que va a ser más accesible para nosotros. Vamos a estar hablando de algo de lo que estamos viviendo hoy en el nuevo pacto, quiero decir. Y a la misma vez vamos a mantener la conexión con el antiguo pacto porque eso es lo que hace Hebreos precisamente, mantener esta conexión con el antiguo pacto. Vamos a ver, quién sabe, a lo mejor cuando terminemos con Hebreos y ya habiendo tenido quizá una panorámica mucho más amplia y mucho más profunda de lo que el nuevo pacto es y en el contexto litúrgico también. A lo mejor podemos ir posteriormente a Levíticos y yo creo que podremos sacarle quizás más provecho al estudio de Levítico ya teniendo una claridad de hebreo. Y es bueno porque, como decimos, uno de los principios hermenéuticos para entender la escritura es que el Antiguo Testamento se lee y se interpreta a partir del Nuevo Testamento. Nos paramos del Nuevo Testamento, como decimos, con los lentes, con los espejuelos del Nuevo Testamento, miramos hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento y procuramos entender, interpretar todos los acontecimientos, todos los eventos históricos, todos los lugares, todos los rituales, leyes y demás, procuramos entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, pienso que profundizar hebreo nos va a ayudar a ganar claridad con esos lentes y luego cuando vayamos a Levítico, si es que vamos allá, y yo pienso que sí, en algún momento, pues vamos a poder estar en una mejor posición para interpretar. Dicho esto, también quiero compartirles solamente a modo de información que prácticamente el material que estoy utilizando para estos estudios que vamos a estar compartiendo es la Biblia de la Reforma, por el hecho de que es la Biblia, contiene la escritura y por el hecho también, por supuesto, de los comentarios que aquí encierra. Y también estoy apoyándome en este comentario bíblico, no sé si lo pueden ver bien ahí, Hebreos, de la serie de la serie de Concordia Commentary y el autor es John Klein. Es el autor, quien es un teólogo no es asturiano, australiano, no asturiano, australiano. Eh, Entonces, él, pues lógicamente hace un trabajo fantástico. Es un hombre, es una autoridad reconocida en el tema de la exégesis bíblica, de la teología bíblica y de los comentarios. Ha escrito varios comentarios. Por cierto, creo que el comentario que él también escribió en la serie de Concordia, él también escribió el de Levíticos, si mal no recuerdo. Tengo que recogerlo. El pastor Lynch de Grace me tuvo la gentileza de comprármelo y regalármelo, pero tengo que recogerlo en su oficina. Pero creo que fue el mismo autor. Y lo último que quiero decir antes de entrar de frente en la introducción es que hoy, digo, en el tema de hoy, me volví un poco creativo y queriendo aprovechar también un poco de las nuevas cositas que he descubierto. Como ya algunos de ustedes, algunas de las cosas ya las he puesto en la banda y ustedes se habrán dado cuenta en el tema este de la inteligencia artificial. Entonces, he producido con la inteligencia artificial algunos de los materiales de imágenes, principalmente de imágenes,
en esta inteligencia artificial que me parecen verdaderamente maravillosas. Bueno, de hecho, me parecen muy sofisticadas. Así que les pido a ustedes paciencia para digerir las imágenes que vamos a ver hoy, porque me lucen muy sofisticadas, pero igual encierra el contenido de lo que quiero transmitir, que es la idea, ¿no? Que puedan ustedes ver y poder exponer un poco de lo que estamos hablando. Dicho esto, vamos a entrar de frente en el tema y bueno, hoy queremos tratar de comprender básicamente la naturaleza de la epístola a los hebreos y comenzaremos hablando que a diferencia de lo que a veces se piensa, ¿no? Bueno, esta imagen aquí, perdón, esta imagen aquí es como la introducción. Aquí podemos ver si pueden notar en esta parte aquí tenemos el templo, el antiguo templo de Israel judío, básicamente, perdón, el tabernáculo propiamente aquí y justo al lado tenemos como una construcción diferente y esta construcción diferente apunta a la ciudad celestial y justamente en esos dos planos es que se mueve Hebreos entre el antiguo templo y todas sus implicaciones del antiguo pacto y el nuevo pacto con todas sus implicaciones, por supuesto, mirándolo también, porque Hebreos apunta ahí, mirándolo escatológicamente, y entiéndase por escatológicamente hacia el futuro, hacia ya la realización plena de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí. Entonces, en esos dos planos se mueve Hebreos, y bueno, ahí está un poquito esta imagen. Les decía que Hebreos es una carta, y le estoy llamando ahora carta con reserva, porque en verdaderamente, vamos a decir, es un documento muy interesante y muy diferente a cualquier otro documento de los que tenemos en el Nuevo Testamento. Y eso ha llevado a los estudiosos bíblicos, a los eruditos, a concluir que Hebreos no es tanto una carta al estilo romano o Efesios o Filipenses, sino que más bien Hebreos es un sermón. Así es concebido la epístola a los hebreos. Y digo yo la epístola porque ya es casi como un cliché anclado al referirnos a hebreos como una epístola. Sin embargo, no necesariamente. Y hay razones que han llevado a los eruditos a ver a Hebreos como un sermón y entiéndase, un documento escrito para ser predicado, para ser compartido públicamente en la congregación de los creyentes. Ajá. No es una carta que contiene sus características propias de la carta. Hebreos no, Hebreos lo ven o es visto al día de hoy como un sermón. En el capítulo 13, en Hebreos 13, verso 22, ahí aparece, se refiere al documento como una palabra de exhortación, como una palabra de exhortación. Y esta palabra de exhortación es justamente el término griego que se utiliza para referirse a un sermón escrito para ser pronunciado, para ser proclamado, para a modo de exhortación a los oyentes. Entonces, esa es al día de hoy una de las entendimientos que se tiene acerca de Hebreos. Y eso cambia en una gran medida el cómo nos acercamos al libro, al documento, a Hebreos, porque mucho de su contenido
al tener una alta dosis de aspectos teológicamente litúrgicos, eh, pues van a arrojar una nueva luz acerca de cómo la iglesia desde la etapa primitiva concebía no solo la doctrina, pero también cómo concebía el culto, cómo concebía el culto. Hebreos, aquí dice en contexto, estaba diseñado para ser leída en voz alta durante el servicio divino. El autor habla como si estuviera físicamente presente, alterna en términos como nosotros, ustedes, habla, se menciona de la palabra de exhortación al referirse a su contenido. Su estructura al final de Hebreos termina con una doxología, con una bendición formal. Ahí en el capítulo 13, en el versículo 20 y 21. Y, ¿sabes? No termina como una carta de saluda a los hermanos tal, a los hermanos fulano, a la iglesia que está en casa de tal hermano. No, sino que termina más doxológicamente, más a la manera en que en un discurso, en una homilía, en un sermón, tanto más del siglo primero, se concluía habitualmente de esa manera doxológica. Entonces, bueno, ahí es un punto interesante a resaltar eh, con relación a la epístola. Hablando también acerca del contexto histórico de Hebreos, bueno, la autoría, ya hemos estado hablando un poquito eh, acerca de este tema. Es un misterio, ciertamente al día de hoy tampoco hay un consenso, si no hay un consenso entre los eruditos bíblicos de quién es el autor, y no hoy, en la historia de la iglesia, aparentemente no ha habido nunca un consenso de quién es el autor. Principalmente Orígenes llegó a escribir, solo Dios lo sabe, solo Dios sabe quién escribió. Y Origen estamos hablando del siglo segundo, entonces siglo tercero, perdón. Entonces, no hay diferentes hipótesis, hay diferentes propuestas. Por ejemplo, se habla de Bernabé, que ahorita lo mencionábamos. ¿Por qué Bernabé? Porque Bernabé era un levita, eh, encaja por ser un levita, por ser de la tribu de Leví, y recuerden que la tribu de Leví eran aquellos que se encargaban de toda la parte litúrgica y ceremonial del antiguo pacto, pues encaja mucho en el interés de la carta, en el énfasis que hace la carta en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Bernabé es conocido también como un hombre con el don de la exhortación. Tertuliano, padre de la iglesia también del siglo III, fue uno de los primeros que le atribuyó esta autoría. Bernabé, dicen, hay quien plantea. Otros plantean que Apolos, y sí, ciertamente Lutero era uno de estos partidarios que argumentaba que podría ser. Ajá. Inclusive hasta el día de hoy todavía hay eruditos que mantienen esa posición que pudiera haber sido Apolos el autor. Y la razón es que en Hechos 18, 24, 28, Apolos es escrito como un hombre elocuente, como un hombre con gran dominio, pericia de la escritura. Y eso es justamente lo que define al autor de los Hebreos. Eh, Hebreo es un documento que gramaticalmente es excelente, según los eruditos bíblicos. En la gramática, el uso
no solo de la gramática escrita, pero del contenido, la manera en que engrana el contenido, inclusive la manera en que escribe pensando en que sea proclamado, es de una calidad suprema, elevada. Entonces se piensa que el autor tiene que haber sido alguien con esa capacidad y Apolo pudiera encajar en esto. Ok, Pablo, el apóstol San Pablo, es otro de los eruditos. Yo personalmente me inclino por San Pablo. Muchos padres de la iglesia también. Eh, lo fue desde bien temprano, fue vinculado como el autor a la carta. Sin embargo, algunos eruditos plantean que Pablo, Pablo era un tipo estudiado, sí, pero plantean como que no tendría la capacidad por las otras cartas de Pablo, al comparar los otros escritos que sí se sabe que fue escrito por Pablo, pues plantean que hay una diferencia entre la excelencia gramatical, la manera de exponer los pensamientos en las cartas, los escritos de Pablo con Hebreos. Entonces, es una de las razones. Dicen que Hebreo es un griego más refinado y que Pablo no necesariamente escribió a ese nivel. Eh, Orígenes sugirió que los pensamientos de la carta pertenecen a Pablo, pero la redacción pudo haber sido de un discípulo que pudo haber tomado notas de las enseñanzas de Pablo. Se piensa, decía Orígenes y demás. También se ha hablado de Clemente de Roma, quien es uno de los padres de la iglesia del siglo primero, inclusive antes, sí, del siglo primero, contemporáneo, inclusive con la época apostólica. Y como Clemente de Roma estuvo asociado con Pablo, se le identifica al menos asociado con Pablo y se relaciona con Filipenses 4:3, donde Pablo menciona a un Clemente. Ajá, es- Se piensa que es posible que Clemente tuviera esa autoría. Clemente sabemos, tenemos a día de hoy escritos de Clemente de Roma, primera Clemente ha escrito a los Corintios, muy similar a los escritos de Pablo, eh, y con alto contenido de Hebreos, de la carta a los Hebreos. En la primera Clemente tiene alto contenido de la carta a los Hebreos, entonces se piensa que Clemente pudo haber sido el autor. Y finalmente, tenemos a Lucas. San Lucas, eh, creo que es por quien la mayoría de los eruditos se descarta. Eh, Lucas, ustedes saben que fue alguien asociado directamente con el apóstol Pablo. Lucas fue un hombre con experiencia literaria y con experiencia retórica, es decir, de predicar, de proclamar. Y en el vocabulario que se usa en hebreo, eh, es común y se dice que los escritos de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que los dos libros los escribió Lucas, pues guardan cierta similitud. Ajá. Entonces, bueno, por ahí viene la cosa. Eh, no hay una definición, no podemos salir de aquí hoy con una definición de quién es el autor de Hebreos. Es un misterio o sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, pero ahí tienen ustedes ciertas posibilidades. Aquí en este cuadrito, pues ahí más o menos aparece los pros y los contras de quién es. El veredicto, seguimos con Orígenes, pudiera ser. ¿Quién escribió la epístola? Solo Dios lo sabe. Pudiera ser, pudiera ser. Ah, ¿Cuándo se escribió
¿Cuándo se escribió Hebreos? Otro dato también que creo que es importante tener a la mano. Bueno, así como la autoría es incógnita, la fecha también no es incierta, es decir, no hay una seguridad. Para la mayoría de los eruditos, hay un rango de tiempo en el cual se piensa que haya sido escrita esta carta. El rango general oscila entre el año 50 después de Cristo y el año 90 después de Cristo. Recuerden que el Señor resulta alrededor del año 33, pues alrededor del año 50, es decir, casi unos 20 años después, de ahí en adelante se pudo haber escrito esta carta. El punto de partida más temprano que se suele usar, que se suele hacer alusión, es el 49, el año 49 después de Cristo, que está asociado con el sufrimiento que se menciona en la carta, con la expulsión de cristianos y judíos bajo Roma, bajo el emperador Claudio. Ahí en la carta se hace alusión a esta persecución. Por tanto, si la carta hace alusión a esta persecución que ocurrió en el año 49 después de Cristo, pues definitivamente el autor escribió ya después del 49. Por eso 49 se toma como un punto de partida. Y el límite superior al año 96, que fue cuando tenemos la primera carta de Clemente. Ya les mencioné que Clemente vivió a finales del siglo I, escribió Primera de Clemente en el año 96 después de Cristo, y Clemente hace mención del contenido de Hebreos. Entonces, ya para ese tiempo tiene que haber estado escrito. Entonces, en ese rango de tiempo se piensa que haya sido escrita. Ahora, hay otros detalles también muy interesantes. Se piensa que haya sido más probable entre el 49 y el año 70. ¿Por qué? Porque la carta fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Perdón. Y como ustedes saben, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, por Tito, el emperador romano. Entonces, eh, la carta no menciona nada de la destrucción de Jerusalén, y se piensa que si hubiera ocurrido la destrucción de Jerusalén antes de que el autor se sentara a escribir, pues el autor hubiera podido usar ahí argumentos muy poderosos para reforzar una tesis que él maneja a lo largo de todo el escrito, de que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y el templo es un aspecto medular en todo el contenido que Hebreos expone. Entonces, bueno, lógicamente, ese silencio sobre la destrucción de Jerusalén puede dar una pista de que todavía no había ocurrido. Igualmente, en Hebreos 8:13 y en Hebreos 13:10 hay evidencia ahí de que el antiguo pacto no había sido completamente abolido aún, que los sacerdotes todavía seguían sirviendo en el altar. Entonces, por tanto, no había sido destruido el templo. Y también se usa verbos en tiempo presente, que da la idea como que seguía en pie el antiguo pacto. Y por supuesto el contexto de persecución, la referencia a las luchas de la comunidad judía cristiana, perdón, de la comunidad cristiana naciente, el hecho de que aún no habían resistido hasta la sangre, Hebreos 12:4, encaja perfectamente con ese periodo entre el edicto de Claudio, que ya había empezado la persecución, año 49,
que estaban oprimiendo a los cristianos, año 49, y vamos a ver cómo esta persecución y este sufrimiento y estas pruebas a las que estaban siendo sometidas los cristianos es uno de los móviles para Hebreos, para el autor a los Hebreos. Entonces, ya está ocurriendo este tipo de persecución, todavía no han resistido hasta la sangre, Hebreos 12:4, todavía la persecución va en progreso, pero no ha llegado a su punto clímax. ¿Y cuál fue ese punto clímax? Al menos así lo entienden los historiadores de la iglesia. El punto clímax de la persecución que empezó Claudio lo tenemos en Nerón, año 64, 67 después de Cristo. Es decir, recuerden ustedes que Nerón fue el emperador que le prendió candela a Roma, que destruyó, que le echó la culpa a los cristianos, que desató una persecución violenta contra los cristianos, y bajo la persecución de Nerón muchos cristianos murieron, fueron masacrados muchos cristianos, entre ellos el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ajá. Los dos murieron en la persecución de Nerón, años 60, entre el 64 y el 67. Entonces, dice el autor a los hebreos que los cristianos con quien él se está comunicando, aún no han resistido hasta la sangre. Es decir, la cosa no se ha puesto todavía muy violenta. Bueno, eventualmente pondría violenta en el año 64 a 67. Entonces, estos son los argumentos para pensar que, aunque no se puede precisar el año exacto en que pudo haberse escrito Hebreo, sí fue entre este periodo de tiempo entre el 49 y el 70, lo cual nos deja ver, hermanos, que este documento es de lo más temprano que nosotros tenemos en la escritura. Del Nuevo Testamento es uno de los documentos más tempranos que nosotros tenemos. Aunque también en ese periodo de tiempo tenemos cartas de Pablo y demás, pero después del 70 se escribieron otros documentos del Nuevo Testamento. Bueno, básicamente eso es algunos aspectos a tener en cuenta con relación a a la fecha de creación. ¿A quién le escribe Hebreos? Este es un aspecto importante. Existen diversas evidencias, tanto evidencias históricas como evidencias textuales de fuentes que sugieren que la audiencia original de Hebreos es la comunidad cristiana o una comunidad cristiana en Roma. Probablemente una iglesia, posiblemente una iglesia en casa, o posiblemente una iglesia que estaba compuesta por judeocristianos que estaban sufriendo presión social y espiritual. Ajá. Fíjate, Roma, una iglesia compuesta por judeocristianos. En Roma había una comunidad judía muy grande en el siglo I, y de hecho fue justamente una de las principales persecuciones que se desató contra los cristianos en Roma fue precisamente no pensando en los cristianos, sino pensando en los judíos. Por allá en el siglo I, finales del siglo I. Pensando en los judíos, la persecución fue contra los judíos, pero para aquel tiempo el cristianismo todavía de alguna manera era visto como parte del judaísmo, una secta dentro del judaísmo, y por tanto recibieron también el impacto de la persecución en Roma. Ajá. Pero eso fue mucho más adelante. Ya vimos que posiblemente esta iglesia a la que se dirige Hebreos era probablemente una iglesia de la más temprana que se pudo haber establecido en Roma, compuesto por judíos conversos al cristianismo que se reunían en casa
posiblemente bajo el emperador Claudio, año cuarenta y tantos, 50, y que estaba desde ya siendo oprimida, recibiendo presión, sufriendo presión por parte de la sociedad, por parte del propio imperio. Por ejemplo, bueno, hay elementos, el saludo desde Italia, allí en Hebreos 13:24, los que son de Italia le saludan, da la idea de que es algo regional. Hay una conexión en Hebreos 13:23 con Timoteo. Ujú. Había sido liberado Timoteo y para Roma, para la iglesia de Roma, Timoteo era una persona conocida, era alguien activo dentro de la iglesia en Roma, conocido, no es que estuviera allí, pero era bien conocido como colaborador de Pablo. Eh, en, en, en primera de Clemente, volvemos a Clemente de Roma, primera de Clemente, usó la carta a los hebreos eh, allí precisamente. Escribió, por supuesto, desde Roma a finales del siglo I, Clemente. Eh, Al tener mucha información y alusiones a Hebreos, da la idea de que Hebreos era conocido allí en la comunidad. Ajá. Y esto pues puede mostrar claramente que el sermón ya de alguna manera circulaba, era de conocimiento de la gente, valorado por la comunidad romana, eh, y Clemente un poco que aporta ese dato, ¿no? Ese dato. Hay una evidencia de los manuscritos más antiguos que se tiene también, el P46, que es la colección más antigua de las epístolas de Pablo. Datan aproximadamente, las que se tiene hasta el día de hoy, del año 200 después de Cristo. En esos escritos de Pablo se coloca a Hebreos inmediatamente después de la carta a los romanos. Entonces esto de alguna manera sugiere un vínculo, una conexión para los eruditos entre romanos y hebreos como dos documentos que para ellos allá en Roma eran conocidos, eran familiares. También el hecho de la persecución histórica, el sufrimiento que se menciona en Hebreos 10, 32 a 34, se identifica con la persecución de Claudio, como ya le dije, en el año 49. Además, la observación de que la comunidad aún no había resistido hasta la sangre encaja con el periodo previo a la persecución violenta de Nerón, que fue el año 64 a 67. Son pistas que a los eruditos los lleva a pensar que esta carta o este sermón se compartió entre la comunidad eh, romana. Ahora, lo cierto es que la audiencia de hebreo, y esto creo yo que es algo importante para nosotros hoy también, estaban enfrentando dos cosas que son, bueno, peligrosas, sí, pudiéramos decir que son peligrosas, en dependencia de cómo uno las asuma. Número uno, estaban enfrentando un letargo espiritual, estaban apagándose en su fe, posiblemente debido a toda la presión propia de la persecución, al rechazo público que estaban sometidos. ¿No? Cuando vivimos nuestra fe en el contexto de la persecución, de que nos rechazan, a veces familia, a veces compañeros de trabajo, círculos en los que antes nos movíamos, pero que ahora sentimos que nos esquivan, que nos evaden, que nos marginan, es toda esa presión social que se convierte eventualmente en una presión espiritual, pues puede tener el peligro o puede tener la tendencia
de generar en el cristiano, de apagar, de silenciar la fe en el cristiano. Y esto eventualmente es lo que estaba pasando en Hebreos, perdón, en Roma, por lo menos a esta comunidad a la que se le escribe Hebreos. Hebreos 10, 10, 32 al 34 da un poco de este aspecto. Y en el capítulo 2, verso 3 dice, y cito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ujú. ¿Cómo vamos nosotros a escapar del juicio venidero, de lo que vamos a enfrentar con relación a Dios, si descuidamos desde ya, por las razones que sean, una salvación tan grande que Dios ha concedido para nosotros? Ajá. Entonces, todo esto, pues, mirando aquí el slide, todo esto da la idea de que Hebreos fue escrita a una iglesia, a una comunidad de cristianos, judíos cristianos que se reunían en Roma, posiblemente en una casa, que estaban sufriendo el rechazo público, la vergüenza y todas las presiones sociales propias de su momento. Eh, y el riesgo era justamente el letargo espiritual y el peligro inminente de la apostasía, la tentación de abandonar la fe para aliviarse de la presión social. Por eso es que Hebreo va a tener hay una porción de Hebreo que se vuelve un poco difícil de manejar y que ha dado a pie para diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, que te deja ver que que no se puede hablar de una restitución a la fe hacia que por aquellos que habiendo sido una vez iluminados por la gracia de Dios, pues toman por inmunda la sangre de Cristo y la pisotean, haciendo alusión a una apostasía, ¿verdad? Y básicamente lo que va a decir Hebreo es que cuando uno apostata de la fe, pues ya no hay oportunidad de nada. Es la primera impresión que uno tiene cuando lee ese pasaje. Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a profundizar en ello. Sin embargo, por ahí nos va dando una idea de que ciertamente era algo latente en esta comunidad cristiana, en esta iglesia cristiana, que la gente estaba apostatando de la fe o la fe se estaba dejando sofocar por causa de las presiones que estaban enfrentando. Y Hebreo busca contrarrestar eso. Busca, uno de los temas principales de Hebreo es buscar precisamente contrarrestar eso. A lo largo de todo el documento, vamos a ver, y esto lo veremos, esta doble dinámica entre la enseñanza doctrinal y la aplicación pastoral, la aplicación práctica de la enseñanza. Y en esto, la retórica que usa Hebreos es fantástica, es muy sobresaliente. Por un lado, explica, enseña y muestra la doctrina, expone la doctrina, y por otro lado, vamos a ver también cómo trae la enseñanza y la enseñanza práctica, las implicaciones que eso tiene. Por ejemplo, y ahora sí, si tienen la Biblia, vamos a echar una miradita rápido, solo para pillar la Biblia hoy, que al ser introducción, y como que no estoy queriendo detenerme en ella por ahora para poder avanzar en todo lo que tengo aquí, pero si van a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 y el versículo 14 al 16, ahí podemos hallar un ejemplo
de esta doble dinámica entre lo que es exposición y exhortación que corre, que está entremezclado a lo largo del libro. Dice la escritura, Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Sí, ya que tenemos en Jesús, y claro, ahí habría que leer un poco antes que él está exponiendo este sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero ahí está proveyendo información doctrinal, enseñanza cristocéntrica y fundamental. Tenemos un sumo sacerdote, es decir, Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? No es un hombre más, es el Hijo de Dios, pero también es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a diferencia del resto del sacerdocio levítico que tenemos aquí en la tierra. Jesús es Hijo de Dios, es Jesús como hombre, es Hijo de Dios, pero es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice, retengamos nuestra profesión de fe. Por esta causa, por esta riqueza que se nos anuncia acerca del Hijo de Dios, nuestro Salvador, retengamos entonces nosotros nuestra profesión de fe, mantengamos nuestra fe cristiana. Sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Sí, aquí tenemos nuevamente la enseñanza. Este sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros, es decir, aunque él ascendió a los cielos, aunque es el Hijo de Dios, aunque carga sobre él toda la divinidad de la majestad divina, sin embargo, se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades. Ajá. Fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Él conoce, él experimentó, él sabe lo que es ser tentado porque él fue tentado igual que nosotros, pero él no pecó a diferencia de nosotros que pecamos. Sin embargo, dice el verso 16, por tanto, esa palabra conectiva es importante. Por tanto, ya que él es el Hijo de Dios, ya que Él es el gran sumo sacerdote, ya que Él traspasó los cielos, ya que Él se compadece de nosotros, ya que Él fue tentado en todo, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Sí, no huyamos, no permitamos que el pecado, que la tentación, que la prueba nos aplaste o sofoque nuestra fe. Al contrario, acerquémonos confiadamente, porque aquel que traspasó los cielos es nuestro sumo sacerdote y él se compadece de nosotros. Entonces, noten ahí, hermano, esa doble dinámica, ¿verdad? Entre la alternancia entre la doctrina, es decir, lo que Dios hace por nosotros en Cristo, y la vida cristiana, nuestra respuesta en fe y servicio al Señor. Ajá. Eh, y vamos entonces al corazón del mensaje que nosotros podemos encontrar en hebreo y que lo vamos a desempacar a lo largo de los estudios. El corazón del mensaje de Hebreos es evidentemente Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, quien es el gran sumo sacerdote. Desde una perspectiva cristológica, el punto central que nosotros encontramos en Hebreo es justamente Jesús
nuestro gran sumo sacerdote eterno. Y esto, por supuesto, en contraste con todo el sistema sacerdotal del antiguo pacto. En Hebreos vamos a hallar cómo es comparado o identificado Jesús con el sacerdocio de Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levitas que morían y ofrecían sacrificios repetidamente, como sabemos que era la dinámica del sacerdocio levítico, Jesús, en cambio, tiene un sacerdocio permanente, y ese sacerdocio permanente no es algo sobre la base de la inseguridad, sino por juramento divino. Por juramento. Noten aquí, el Salmo 110 es un salmo medular en Hebreos. Y noten aquí cómo el Salmo 110 hace alusión, 110:1, a siéntate a mi diestra, hablando de Cristo como Rey soberano, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el versículo 4, el juramento divino. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso el autor a los hebreos conecta a esta figura mesiánica del Salmo 110 con Cristo. Ajá. Entonces, Cristo es puesto como el, el gran sumo sacerdote de este nuevo pacto que Hebreos proclama y que por supuesto el cristianismo proclama. También en Hebreo nosotros encontramos, para resaltar esta figura cristocéntrica, Hebreos utiliza también la tipología. Mucha tipología vamos a encontrar en Hebreos, de la cual estaremos haciendo alusión. Y por supuesto, la tipología uno la entiende entre tipología y realidad. Es decir, el tipo, diríamos, el tipo y el antitipo. El tipo es la sombra y el antitipo es la realidad, es a donde apunta en verdad ese tipo. Por ejemplo, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, que Hebreos hace mucha alusión, es la sombra, es el tipo, pero Cristo es presentado como ese santuario celestial, ¿verdad? Que nosotros, que se nos presenta aquí en la carta a los hebreos, a Cristo entrando de frente a ese santuario celestial como el gran sumo sacerdote, pero no a través de la sangre de animales, sino a través de su propia sangre, a través de su propia sangre. Entonces, esta tipología entre sombra y realidad es una manera que vamos a encontrar en Hebreos para resaltar a Cristo como la figura, como el rey con juramento mesiánico y como el gran sumo sacerdote. Aquí en los rituales, sacerdotes, tabernáculos del antiguo pacto no son errores. Ese va a ser el planteamiento de Hebreos, y así tenemos que entenderlo, hermano, porque una manera equivocada es mirar a todo el Antiguo Testamento y pensar, bueno, todo aquello era algo inútil. Ya estamos en el nuevo pacto, Cristo vino, esto es lo verdadero, aquello no tiene ningún tipo de relevancia, pero no es el caso, y Hebreo lo describe de esta manera. No es que sea algo inútil, sino que solamente la sombra, era el tipo, era aquellos, aquellos elementos que Dios utilizó para avivar, mantener la salvación por la fe en el Antiguo Testamento, a la antigua iglesia, pero a la misma vez para profetizar, para proclamar, para mantener encubierto lo que eventualmente ocurriría como el plan definitivo, que sería Cristo siendo
encarnándose y viniendo a hacer el cumplimiento pleno de lo que el Antiguo Testamento señalaba. Entonces, no son errores, son sombras arquitectónicas diseñadas por Dios. Sombras, tipos. Y el antitipo, la realidad, por supuesto, es Cristo, es la realidad sólida, tridimensional y celestial que proyectaba esa sombra. La sombra prefigura. Cristo cumple y perfecciona. Esa es la idea. La sombra prefigura. Cristo es ciertamente el cumplimiento. Entonces, eso es otro elemento. Otro elemento que nosotros encontramos en Hebreos y que al estudiarlo, por lo menos para mí, ha venido a ser también muy interesante, es el aspecto litúrgico. Bueno, aquí igual la tipología, aquí la tipología, miren la parte de abajo, el santuario terrenal, ¿verdad? Los sacerdotes, el sacerdocio levítico, pero en el santuario celestial, que es de la línea arriba, el sacerdocio celestial de Jesús. En el santuario terrenal, la intercesión diaria y repetitiva era parte de los sacrificios y de lo que ocurría en el templo. Bueno, ahora tenemos la intercesión continua y eterna a la diestra de Dios por parte del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros, como claramente lo dice la Escritura. Sí, la intercesión continúa, pero ahora en una dimensión mucho más plena. Y la purificación de objetos sagrados, que era parte de la dinámica ritual del antiguo pacto, pues purificación de las realidades celestiales. Y ahí vamos a hablar ahora un poquito sobre eso más adelante, porque eso tiene mucho que ver con nuestra propia purificación en el bautismo y apunta hacia esa obra de Dios. Les decía que, bueno, y aquí esta imagen que igual no me limité a traérselas porque igual la veo maravillosa, muy ilustrativa, muy ilustrativa. Noten aquí el antiguo pacto, en la parte oscura, y el nuevo pacto, la realidad, sí, la sombra y la realidad. Entonces noten lo que decía hace un momento, por ejemplo, los rituales de lavamiento de los sacerdotes en el antiguo pacto, que de eso habla mucho Levítico, por eso les decía que Levítico es muy interesante en este sentido. Los lavamientos de los lados, pero que eso se conecta en el nuevo pacto con el bautismo, mientras que en el antiguo pacto los sacerdotes se lavaban con agua para su ordenación. Esto se prefigura en el lavamiento definitivo de los fieles en el bautismo. Por eso el bautismo, más que inmersión, como a veces se le limita su contenido, su significado. Bueno, bautismo, bautizo significa sumergir. Bueno, más que inmersión, bautismo tiene más que ver con limpieza, porque era a través del agua que Dios, desde el antiguo pacto, usaba como elemento para la limpieza ritual. Entonces, es lo que ocurre justamente en el bautismo. Y la sangre de animales versus la sangre de Cristo. Eso creo que todos estamos claros, como Cristo como Cordero de Dios sustituye todo el sacrificio levítico. Ajá. Y ambos, ¿verdad? Vemos también aquí el altar del holocausto, comparado con el nuevo altar. En el antiguo altar se proporcionaba comida sagrada para los sacerdotes. Ajá. Porque recuerden que los sacerdotes se nutrían a partir de esos animales que sacrificaban. Dios había establecido que de ahí comieran los sacerdotes y nutrieran y se nutrieran. Pues en el nuevo pacto, también en el nuevo altar, que para nosotros es la mesa del altar, la Eucaristía, la Santa Cena, Dios también nutre al pueblo con la sangre y el cuerpo del Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Entonces ahí esa conexión es
fascinante, ¿no? Entre la comida que nutre, las ofrendas de gratitud versus las ofrendas, los sacrificios de alabanza. Sí, en la antigüedad traían las ofrendas al templo y estos eran parte de los sacrificios que se ofrecían a Dios también. Pues ahora nosotros traemos ofrenda y traemos sacrificio al Señor también, pero en este caso nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra gratitud al Señor. Y aquí abajo la entrada al lugar santísimo. Recuerden, solo el sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ahora toda la congregación, que somos un reino de sacerdotes, como lo dice el apóstol Pedro, tenemos acceso a través de la sangre de Jesús al santuario celestial. No al santuario terrenal del tabernáculo, sino al santuario celestial, que es la presencia misma de Dios. Entonces aquí en esta columna vemos cómo se resume el bautismo de los fieles. Mientras en el antiguo pacto los sacerdotes se lavaban con agua para su ordenación, pues ahora el lavamiento definitivo de los fieles ocurre también con agua en el santo bautismo. La Eucaristía, la cena del Señor, ya hablamos cómo la absorción de la sangre purificaba y nutría el cuerpo externo de los sacerdotes y el cuerpo externo de todos los sacrificantes. Hoy esa sangre, que es la sangre de Cristo, eh, purifica, consagra, nutre a toda la congregación que viene a servir al Dios vivo. Tenemos aquí la sangre y una teofanía litúrgica. Entiéndase por teofanía, una manifestación de Dios, una revelación de Dios, de Cristo en este caso, litúrgica entre el cielo y la tierra. Si se nos revela, se nos manifiesta, se nos devela el cielo en la tierra a través justamente de Cristo, a través de Cristo, a través de Cristo. El sacerdote entraba al lugar santísimo, nosotros entramos al lugar santísimo celestial a través de Cristo. Él es Él fue el que rompió el velo en el templo y proveyó esa entrada. Ahora Él es el camino vivo y nuevo, como va a decir Hebreo. Él es el camino vivo y nuevo que nos lleva al Padre. Ajá. Ahora, en los minuticos que me quedan, quiero que profundicemos un poquitico más en este aspecto que va a estar, que lo vamos a ver repetido de alguna manera en Hebreos. Preguntémonos y profundicemos un poco cómo se conecta el antiguo pacto y particularmente el tabernáculo con todos los rituales propios del tabernáculo con el culto actual, con la iglesia, con el servicio divino según Hebreos, según Hebreos. Y aquí les voy a pasar por unos cuantos slides y vamos a mirar principalmente los slides porque traté de que la información esté ahí para que podamos nosotros también tenerlos a la mano. Ajá. Ya vimos que Hebreos no es una carta necesariamente, no es una epístola, más bien es un sermón litúrgico, un sermón diseñado para proclamarse en el contexto del domingo, de la liturgia del domingo. Para comprender el uso del tabernáculo en Hebreos, cómo Hebreos lo conecta, debemos entender el contexto del documento original. Ya dijimos que Hebreo es una homilía escrita para ser leída en alta voz a una congregación reunida para el servicio divino. El paradigma tradicional se ve a Hebreos como
perdón, leemos los rituales del Antiguo Testamento como metáforas históricas de algo que Jesús hizo en el pasado. Sin embargo, Hebreos nos presenta los rituales del Antiguo Testamento como tipologías, ya hablamos de esto, que revelan lo que Jesús está haciendo hoy en medio de la congregación reunida. No es algo que pasó y quedó atrás, sino es algo continuo, algo que tiene vida, permanencia, continuidad. Eso así lo presenta Hebreo. Va a moverse en esto, y yo les dije que las imágenes son un poquito, eh, diría, exquisitas y demandan un poquito de atención para digerir de lo que habla, ¿ok? Así que vamos a ir despacito. Hebreo se mueve en estos dos planos. Miren la gráfica aquí. En un eje, vamos a decir, espacio, el eje vertical, de la tierra al cielo, espacio, y tiempo, el eje horizontal, de la antigua era a la nueva era. Lo antiguo es la sombra en el plano terrenal, ¿verdad? En el plano terrenal. Y lo nuevo, la realidad a la que apunta Hebreos, es, eh, bueno, justamente la realidad donde apunta Hebreos, que ya es en un plano celestial, ya es un plano fuera de lo terrenal, más allá de lo terrenal, a las instituciones celestiales eternas y verdaderas, sin Cristo exaltado y la liturgia celestial, toda la dinámica litúrgica propiamente basada, fundamentada en lo que Cristo obtuvo para nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, lo que obtuvo para nosotros a través de su muerte y resurrección. Es una, y es lo que yo creo o quisiera que ustedes puedan ver, es una continuidad, no hay una ruptura entre el antiguo y el nuevo pacto, entre lo viejo y lo nuevo, no, hay una continuidad donde lo viejo se movía en una dimensión terrenal, aun cuando por supuesto tenía toda la carga de fe y toda la carga espiritual de Dios manifestándose en el tabernáculo, pero básicamente todo apuntaba a un plano netamente terrenal, sacrificios terrenales, ofrendas terrenales, a todo en un plano terrenal, pero como sombra de lo que habría de venir, pero ya en una esfera celestial, espiritual, partiendo de Cristo como el gran sumo sacerdote que ya no está aquí para ofrecer los sacrificios en un lugar fijo terrenal, sino que ahora está allá en la esfera celestial como gran sumo sacerdote, siguiendo, ejerciendo la labor sacerdotal, intercediendo por nosotros, y lo está haciendo continuamente. No es que subió y ya se acabó todo, no, es que está ejerciendo. Hebreo lo presenta como que está intercediendo por nosotros continuamente, y el Espíritu Santo también colaborando en esta intercesión divina a nuestro favor. Es algo que continúa, y esto, hermanos, es importante para poder entender el resto del contenido de Hebreos. Es algo que continúa, que está a día manifestándose, por supuesto, en un plano diferente, no en el plano terrenal, sino en el plano celestial. Y en ese sentido, nuestro servicio divino, el culto, sigue siendo el medio principal donde ese plano celestial se une con el plano terrenal cada semana para manifestar los beneficios propios del nuevo pacto. Espero que lo puedan ir digiriendo, pero eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver la riqueza propia del nuevo pacto en el que estamos y la riqueza propia del servicio divino también, que todas las semanas nosotros nos imbuimos. ¿Ve? Aquí está tipología
la antigua era, la nueva era. En la antigua era los sacrificios animales, ya en la nueva era el sacrificio es el cuerpo de Jesús. La antigua era la inauguración con sangre animal, esta fue con la sangre de Cristo. eh, una patria terrenal, Canaán, era donde ellos marchaban y esperaban y aguardaban, pues nosotros tenemos una patria eterna, pero es una ciudad celestial. Es lo que decía, es otra esfera completamente diferente, pero que sigue continua. Del atrio, vamos a ver algunos elementos propios del tabernáculo, cómo se repercuten hoy en la fe cristiana. El atrio, de la purificación corporal al bautismo. Ajá. La sombra, lo antiguo, el tipo, Éxodo 24 y Levítico 8:6 menciona cómo el lavamiento físico de los sacerdotes israelitas en su ordenación era una purificación temporal y corporal preparatoria para el servicio terrenal. Ellos no podían, ningún sacerdote podía entrar a ejercer el sacerdocio si antes no era purificado. Ahora, noten la conexión con el nuevo pacto. Nosotros somos llamados un pueblo del real sacerdocio. Somos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ajá. Entonces, como sacerdotes que somos, somos consagrados por Dios, pero nosotros no podemos servir a Dios y entiéndase servir a Dios, vivir la vida cristiana. No estamos hablando ahora de servicio en vocación ministerial propiamente, sino vida cristiana. Nosotros no podemos servir a Dios si antes no somos consagrados y si antes no somos purificados, al igual que el sacerdocio del antiguo pacto. Nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, necesitamos también, para ser sacerdote y ejercer el sacerdocio, purificación. Y esa purificación sigue siendo con agua. En este caso, Jesús estableció cómo se aplicaba esta agua. Y ese es el bautismo, ¿verdad? La realidad iluminada, es decir, la sombra era este lavamiento físico, la realidad iluminaba el bautismo, el lavamiento del pueblo de Dios en el bautismo, la purificación completa y la consagración de toda la congregación con los cuerpos lavados con agua pura, como dice Hebreos 10:22, preparándolo para el sacerdocio real hoy, que no es más que vivir nuestra vida cristiana como sacerdotes, nuestras vocaciones como sacerdotes de Dios. Ajá. De eso hablaremos ya cuando lleguemos a el altar del holocausto animal a la Eucaristía. So, la sombra, el altar del holocausto para las presentaciones de ofrendas, provisión de alimentos santos consumido exclusivamente por los sacerdotes levíticos, la realidad iluminada, la Eucaristía. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Va a decir Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer. Está hablando, por supuesto, de Cristo, ¿verdad? Del nuevo sacrificio. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer. ¿Quiénes? Los que sirven al tabernáculo, es decir, los que están bajo la ley, los que no vienen a Cristo, los que siguen bajo. Y recuerden que Hebreos su foco de atención primario son judíos cristianos, ¿verdad? El nuevo altar litúrgico, donde la congregación participa comiendo del cuerpo y bebiendo la sangre de Jesús, la ofrenda por el pecado ya presentada. Entonces, así como en el antiguo, en la sombra, en el antiguo pacto, los sacerdotes se nutrían a través del alimento ofrecido en los sacrificios para la purificación, el pueblo de Dios, el nuevo reino de sacerdotes, nos nutrimos de igual manera a través de la misma alimento, en este caso, del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. La sangre de la expiación externa a la purificación de la conciencia. ¿Cuál era la sombra? Levítico 16,
la sangre de toros y machos cabríos rociada sobre objetos y personas, como requería la ley. Eso proporcionaba santidad, ritual, ritual externo, pero no podía perfeccionar, dice Hebreos 9:9, no podía perfeccionar la conciencia del adorador. Ajá. Limpiaba externamente, pero internamente el pecador seguía con el cargo de conciencia de haber transgredido la ley de Dios. Ahora, la realidad iluminada, a donde apuntaba aquello, es justamente la absolución y el sacramento. Es decir, la sangre de Cristo ahora, ofrecida por el Espíritu Eterno, como dice Hebreos, purifica nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo, dice Hebreos 9:13 al 14. Es decir, ahora la sangre de Cristo en verdad nos purifica para que nosotros podamos, y nuestra conciencia las limpia, para que nosotros podamos servir. Cuando tomamos la Santa Comunión, hermanos, y comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, a través del sacramento, como ya lo hemos explicado y lo hemos enseñado anteriormente, el Señor nos imparte gracia, perdón, salvación. Y eso que Él imparte a nuestras vidas, ¿verdad? Tiene el potencial, la capacidad de purificar nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? De hacernos sentir, hacernos saber inequívocamente que nuestros pecados son perdonados y que nosotros tenemos reconciliación con Dios y por eso podemos ahora sí servir a Dios vivo de una manera libre, de una manera segura, agradecida, gozosa, porque nuestras conciencias son limpiadas por la sangre de Cristo al comer nosotros el sacramento y al impartírsenos a través de ese medio de gracia, ¿verdad? Ese favor, ese perdón, esa gracia que el Cordero de Dios obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. El lugar santísimo, acceso total a la presencia de Dios, la sombra era el velo que como barrera separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y era con la sangre ajena. Bueno, según Hebreos 10, la realidad iluminada es que la carne de Jesús es el velo rasgado. Mediante su sangre, toda la congregación tiene hoy plena confianza para entrar al lugar santísimo. No como un evento futuro, no es algo que hay que esperar llegar al cielo para entrar, sino una realidad litúrgica presente. Nosotros entramos a ese lugar santísimo a través del cuerpo y de la sangre de Cristo cada semana. Por no decir que nosotros tenemos libre acceso a Dios justamente a través de Cristo. Bueno, aquí básicamente no me voy a detener aquí porque es un poco un resumen de lo que con los textos bíblicos, de lo que básicamente mencionamos. El liturgista activo, el flujo del culto cristiano, Cristo no está pasivo como nuestro sumo sacerdote mediador. Él une la liturgia del cielo con el servicio divino en la tierra. Ajá. Y ocurre esto que ya nosotros hemos estudiado el domingo, que es esta doble dinámica, si se quiere, entre Dios viniendo a servirnos a nosotros y la congregación respondiendo en ese movimiento ascendente, respondiendo al Padre. Dios nos entrega los dones, es decir, Cristo nos perdona, nos declara el nombre de Dios, nos santifica a través de la palabra y el sacramento y a la congregación en la tierra, y la congregación presenta la adoración al Padre, y Cristo intercediendo por nosotros presenta nuestros sacrificios de alabanza al Padre, porque todo lo que nosotros presentamos al Padre es a través de nuestro sumo sacerdote. No podemos venir al Padre sin un sumo sacerdote. Ajá. Ahora Cristo es ese sumo sacerdote que nos concede lo que el Padre nos da y eleva al Padre lo que nosotros le ofrecemos a Dios en respuesta a sus dones.
Eh, la síntesis, la fusión, la conclusión suprema de la tipología de Hebreos. El culto de la iglesia, el cielo, en el culto de la iglesia, el cielo y la tierra colisionan. La Jerusalén celestial, el servicio divino terrenal, y ahí ocurre una colisión que es justamente lo que experimentamos cada domingo. Y es lo que hemos querido, de lo que hemos estado hablando en semanas antes, ya, bueno, ya hace mucho tiempo, en los temas litúrgicos y demás, esa colisión que ocurre entre el cielo viniendo a la tierra, justamente en el servicio divino a través de la Eucaristía, Cristo dándose a nosotros en su cuerpo y su sangre. El milagro del culto de la congregación no está simplemente recordando un sacrificio del pasado. A través de la fe, la palabra y los sacramentos, la congregación está ubicada espacialmente en la liturgia celestial. Compartimos una visión común del Cristo exaltado y participamos de su realidad eterna. Al comer, al comulgar con Él, entramos justamente en esta dimensión espiritual de la que nos habla y de la que nos va a hablar Hebreos. Y concluimos, ustedes ya han llegado, dice Hebreos 12, 22 a 24, sino que ustedes se han acercado al monte Sión. Noten cómo hacen alusión a la iglesia como al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es el monte Sión, la Jerusalén celestial, que es el monte Sión, a la asamblea alegre de millares de ángeles y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. Noten cómo todo lo que está ocurriendo en nuestra comunión con Dios a través de Cristo y principalmente a través de los medios de gracia el domingo. Y recuerden, mantengamos en mente que Hebreos luce ser un sermón predicado al calor del servicio divino. Ajá. Proclamado al calor del servicio divino, donde estas verdades se quieren resaltar para una congregación de hermanos que están flaqueando en la fe por causa del rigor de la persecución que están enfrentando. Hebreos le muestra, entre otras cosas, ese, eh, ese momento mágico, místico, glorioso que está ocurriendo en el servicio divino a través de Cristo, quien es el gran sumo sacerdote. Los rituales del Antiguo Testamento eran sombra del futuro. Hoy en el servicio divino, la sombra ha dado paso a la luz. La adoración de la iglesia es la entrada a esa presencia misma, a esa presencia misma. Entonces, a modo de conclusión, el sermón de Hebreos culmina llamándonos a fijar los ojos en Jesús, Hebreos 12, 1 y 2, mientras participamos en la vida de la iglesia. Ajá, nos anima, el autor nos anima a no dejar de congregarnos, a ofrecernos en servicio al prójimo como sacrificio de alabanza, Hebreos 13. Y finalmente, el propósito de este sermón es llevarnos una confianza segura en Cristo como sumo sacerdote y gran sacerdote, y como iglesia a una participación más profunda en el servicio divino, donde Dios nos habla y nos equipa para luego ir y vivir esa vida sacerdotal en el mundo. Ajá. Y aquí, pues, de alguna manera, el propósito final, escuchar, prestar atención a la voz viva del Hijo de Dios a través de su Hijo, acercarse a entrar al santuario celestial con confianza, sostenido por el gran sumo sacerdote, que es la comunión,
y para luego salir al mundo hostil, fuera del campamento, como va a decir Hebreo, fortalecido para ofrecer sacrificio de alabanza y servicio en nombre de Dios, para luego regresar, escuchar, acercarnos, nutrirnos, salir nuevamente y seguir viviendo en esa dinámica hasta que Cristo regrese. Termina diciendo Hebreos, como terminamos nosotros hoy diciendo, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Amén. Bueno, hasta aquí el tema.